Hola, hola, bienvenidos una vez más al programa Conversaciones desde el Corazón. Como siempre, cada 8 días les traigo invitados maravillosos y hoy tengo una persona que yo sé que les va a encantar porque nos va a traer sabiduría pura, lo que a mí me encanta, gente que viene para aportar y para darnos ese conocimiento para ser mejores personas cada día. Ella se llama Luz Helena Galvis, de profesión es economista, pero está invitada hoy es por lo otro que hace. Ella es sanadora. Ella es profesora de yoga, es maestra Reiki y vamos a tratar un tema espectacular. Ella sabe de constelaciones, pero lo de ella son las constelaciones chamánicas. Es compañera mía en Manos que Sanan, pero cuando ya ella me contó lo que hacía, yo quedé descrestada porque yo he oído hablar de constelaciones, pero no chamánicas. Pero entonces primero démosle la bienvenida a Luz Helena. Qué placer que estés hoy en Conversaciones desde el Corazón. Hola, buenas noches para todos. Me encanta estar con ustedes compartiendo este espacio tan rico, tan enriquecedor. Y bueno, la idea es compartirles la experiencia y lo que he aprendido de las constelaciones chamánicas. Espectacular. Bueno, pero entonces para entrar en el tema luces, yo quiero que primero para las personas que por primera vez oyen este término, ¿qué es una constelación? Bueno, las constelaciones que conocemos, digamos, las más comunes son las constelaciones normales, las que conocemos por Bert Hellinger, que sabemos que fue el padre de las constelaciones. Y lo que hacen las constelaciones es mirar nuestro campo sistémico, mirar nuestros ancestros, mirar hechos que sucedieron a aquellos ancestros y mirar cómo algunos de estos hechos nos pueden estar afectando nuestras emociones, nuestra salud, nuestra abundancia. Entonces, se parte de estas mismas constelaciones porque es lo mismo, solo que las que les voy a contar son muy simbólicas, son constelaciones chamánicas, pero básicamente es la misma constelación con unas herramientas un poco diferentes y un origen, digamos, que es compartido, porque Bert Hellinger se formó con comunidades indígenas y digamos que lo que hizo fue luego escribir en términos más generales y transformar todo ese conocimiento, pero la raíz, el origen también fue con los métodos de sanación de los indígenas. Perfecto. Entonces ahora sí, ya que nos aclaraste esa parte, cuéntanos en sí, si yo por ejemplo voy donde ti, te pido una cita, ¿cómo es ese trabajo de esas constelaciones chamánicas? ¿De qué se trata ese segundo nombrecito, el apellido, como decirlo así, de esas constelaciones? Claro que sí, Claudia. A ver, las constelaciones chamánicas, primero que todo, les quiero contar que se fundamentan en la cultura andina, especialmente los indígenas de Perú, una comunidad que se llaman los querus. Ellos estuvieron mucho tiempo alejados, digamos, de toda la colonización, ellos estuvieron en sus montañas y después de muchos años ellos salieron, digamos, como a interrelacionarse con las personas normales, y allí fue donde se pudo tener acceso a esa información y también porque los profesores de estas constelaciones vivieron con ellos allá en montañas muy, muy retiradas en el Cusco. Entonces allí conocieron estas técnicas de sanación que luego ellos también las publicaron a partir de constelaciones, y si bien es una constelación, le adicionaron la parte chamánica porque digamos que se fundamenta en, nosotros conocemos lo que son los chakras, ¿cierto? Para ellos también, para ellos el cuerpo humano también tiene, digamos, los chakras, pero ellos no lo llaman chakras, lo llaman ojos o ñauris, sí, ñauris. Sí. Y los puntos son muy similares a los que conocemos de los chakras normales, y cada uno de esos ojos está asociado a un animal de poder o a un símbolo cósmico, como la luna, como el sol.
Entonces, cuando viene una persona y quiere una consulta de una constelación chamánica, normal, como en otra constelación, pueden traer su tema a trabajar. Y lo que hacemos es que a partir de ese tema, en lugar de tener... Pero perdóname, Luz Helena, perdóname porque tocaste un punto muy importante. O sea, yo si pido una cita para hacerme una constelación cualquiera o chamánica, yo tengo que tener muy claro un solo tema. O sea, se trabaja es uno solo por sesión. No es que yo llegue donde vos y te digas que me pasa esto, esto y esto, sino que es a trabajar una sola cosa. ¿O cómo haces tú cuando una persona llega como un poco perdida y te cuenta y te cuenta y te cuenta para tú ir centrándola? ¿Cómo es el manejo de esto? Bueno, digamos que las telas es la herramienta principal en un tratamiento terapéutico, ¿sí? Pero cuando son varios temas, uno puede priorizar, digamos, trabajar un tema y luego otro. Y las telas, que ya les voy a mostrar, es una de las herramientas, quizás una muy principal, pero también como hacemos Reiki, también como hacemos otros sistemas de sanación, también con la respiración, con el manejo de otras cosas, digamos que la persona puede empezar una terapia y va a tener acceso a diferentes herramientas. Con las telas específicamente priorizamos en esa sesión un tema y es posible que en la sesión siguiente se trabaje otro o miremos cómo ha evolucionado este tema y puede ser que volvamos a tirar en telitas, ya les voy a mostrar los chumpis, o pasemos a otro tema, porque finalmente todo está relacionado, Sí. ¿sí? Muchas veces, o uno llega, o muchos consultantes llegan por un tema y resulta que en las telas sale otra cosa, y dice, ah, es que ya hice clic, caí en la cuenta de tal cosa. Entonces, digamos, las telas es un soporte muy grande, sin embargo, allí en telas nos damos cuenta cuando hay que trabajar los complejos. Sabemos que como ser humano nosotros tenemos una serie de complejos y a veces hay que conciliarlos, o sea, identificarlos y conciliarlos. Complejos, ejemplo, ha sucedido cuando una chica ha dado a luz, mucha depresión postparto, esa situación de qué hago con mi yo profesional, ¿cierto? Entonces ahí hay unos complejos que hay que conciliar y las telas nos ayudan a mirar de qué manera puedes conciliar ese yo profesional, ese yo mamá, pero ese yo también, digamos, creativo, o ese yo que me relaciono. Entonces es una conciliación de complejos que a veces salen telas. También en las telas a veces sale mi sombra, y la sombra no siempre es mala, la sombra muchas veces antes nos protege, nos ayuda, pero se ve en las telas, ¿cierto? O mi niño interior, también a veces salen porque hay símbolos que nos muestran eso y empezamos entonces a partir de ahí a profundizar y digamos como son símbolos, se hace la lectura desde el símbolo, pero la persona es la que cae en la Sí. cuenta, es que claro, cuando yo estaba pequeño me sucedió esto, aquello, no sé qué, o qué pasó a tal edad, ay no, pero es que pasó algo, pero sí pudo afectar. Entonces, ahí poco a poco uno va profundizando y la misma persona es la que se da cuenta y la que da el paso, ¿sí? Sí, ahí te entiendo, pero entonces, ¿cómo es lo de las telas? O sea, tú dices que la herramienta principal de las constelaciones chamánicas son las telas. Sí. Entonces, en las telas es como un juego, uno se sienta al frente tuyo y son diferentes telas, como para que nos vas explicando. Yo ahí alcanzo a ver que tienes una tela, no sé si hay más. Yo Entonces, les voy para que a nos contar. vayas explicando cada cosa. Claudia, y usaste un término muy lindo, es como un juego, es uno llegar como con esa inocencia, ¿sí? Y con esa confianza en la herramienta, en las telas, y uno mirar qué va a pasar y qué sucede.
Y siempre termina uno gratamente sorprendido porque cuando se llega como con esa inocencia de volver a veces a creer en los juegos de la niñez y todo eso, salen cosas que nos están afectando y no nos hemos dado cuenta. Entonces, mira, estas telitas, primero que todo, son telitas sagradas, son telitas que fueron tejidas por las esposas de los hombres queros, que son unas mujeres hermosas, no sé si las han visto en el Perú, con unos atuendos lindos, unos sombreros grandotes, muy bordados, y ellas se internan en sus campos con las ovejitas y ellas se internan allí y empiezan a tejer en oración, ¿sí? Es como si estuvieran meditando, como si estuvieran haciendo mantra, y estas telitas tienen símbolos, ¿cierto? Entonces, la primer telita, que es la que está más al piso, Sí. es una telita que simula el universo, ¿sí? El universo, y tiene unos símbolos. Estos símbolos cambian, digamos que la mía es un símbolo muy masculino, es muy del sol, el sol nos muestra la energía masculina. La otra telita que sigue, que si pueden ver, está negrito y blanquito, es la telita de la dualidad, ¿cierto? Como el yin y el yang. Como el yin y el yang, y la siguiente telita nos muestra 4 cuadrantes. Estos 4 cuadrantes, así se Ya. ve, Sí. los 4 cuadrantes tienen también un significado, que es como uno de ellos, el blanquito, es como la conexión espiritual, ¿cierto? Tenemos la conexión con la Pachamama, la Madre Tierra, tenemos los vínculos y las relaciones, y tenemos lo que está oculto, ¿cierto? De pronto secretos o cosas que desconocemos, ¿cierto? Como lo oscuro. Entonces, es un juego, es un jueguito, y también tenemos, estos son unas piedritas que son de alabastro y mármol, y todas tienen unos simbolitos, ¿cierto? Todas tienen unos símbolos. Por ejemplo, esta tiene el símbolo de la serpiente, ¿sí? Y Perdón, ¿de la qué? De la serpiente. la serpiente, sí. Entonces, le decía que cada ñau y cada ojo para los indígenas quero tienen un animal relacionado o un símbolo cósmico. Entonces, esta piedrita es la piedrita de la serpiente, y para ellos es un ojo o un centro de poder que está prácticamente en el chakra 1, ¿cierto? Que es el de la tierra. Pero esta piedrita tiene un significado. La serpiente nos habla mucho de sabiduría, ¿cierto? De sanación, de limpieza. Entonces el jueguito que hacemos, se trae el tema y empezamos a jugar. Entonces el consultante lo que hace es que toma una de las piedritas y las tira en las telitas. ¿Cuántas piedras coge? ¿Una sola? Una. La tira y puede caer en cualquiera de esos 4 cuadrantes. Exacto. Entonces, en este momento, cuando uno extiende las telitas, como te decía, las telitas son sagradas, y en el momento que estamos con el consultante, se abre el campo sistémico de la persona, y acá estamos simulando una pacha, ¿sí? O sea, un espacio, dimensión, tiempo. Acá lo tenemos, que es el del consultante. Entonces, cuando tomamos la piedrita, tomamos ejemplo, yo vengo a trabajar la abundancia, no sé por qué trabajo y el dinero se me esfuma, no lo veo, ¿qué pasa? Entonces, dependiendo de lo que conversemos, porque al inicio hay una conversación, como una entrevista, entonces ya se empiezan a tirar las piedritas, y dependiendo la piedrita que tome, porque hay varias, digamos, está el Yahweh, uno que es el de la serpiente, pero también está el felino,
Sí, también nos habla de la fuerza, del poder. Está el colibrí, está el cóndor o el águila, está la luna, el sol, pues. Entonces, dependiendo de la piedrita que él tome, porque se toma con ojitos cerrados y se sí, lanza con ojitos cerrados, cae en uno de los cuadrantes, ¿cierto? sí, Y hay unos significados ahí, o sea, tenemos los símbolos que son las telitas con los cuadrantes, tenemos los símbolos de cada uno de los ñauis y dependiendo dónde caigan, hay una lectura, ¿cierto? ya, Entonces, ya la lectura te va trayendo cierta información. Y también se pueden tirar las piedritas dependiendo de lo que se esté haciendo por los ancestros o lo que uno vea. Mira, pero es que acá te está saliendo que de niño sucedió tal y tal cosa, o para este tema tiremos una piedrita por tu mamá que representa, digamos, abundancia también, que abre la abundancia desde constelaciones, tiremos la piedrita por la mamá y dependiendo ya donde caiga la mamá hay una lectura. ya, Igual se lee, la lectura se hace dependiendo de si la piedrita sale mirando hacia arriba o si sale mirando hacia abajo, porque ya, eso tiene los significados. Si yo tiré, por ejemplo, a mi mamá acá en la piedrita y mi mamá salió, no sé, en un cuadrante de la Pachamama, de la materia, y también tiré a mi papá y mi papá salió en ese mismo cuadrante y cerquita a la mamá, tiene un significado, o si salió en extremos, o si ya, cuando tiras la piedrita, digamos, de tu papá llegó y se topó, le dio un mamonazo a la piedrita de la mamá, ahí hay otro significado, ¿cierto? claro, Entonces, digamos que la lectura es conjugar cada uno de las tiradas de las piedritas, dependiendo del cuadrante donde salga, es también relacional, si sale cerca, si sale lejos, de X persona, qué significado tiene. Y igual que en las constelaciones, se va sintiendo. El sí, constelador siente y muchas veces la persona también. A mí me ha pasado que he visto acá hijo y papá y el papá fallecido, pero el consultante, el abuelo fallecido, pero el consultante no sabe nada del abuelo y se siente un dolor horrible y digo, pues acá tuvo que suceder algo porque mira, hay un dolor y el campo se pone pesado, voy a coger sí, una piedrita y me cuesta cogerla porque estoy tomando a esa persona, por eso todos estos símbolos se tratan con mucho respeto y con claro, mucha honra porque estamos simulando el campo del consultante. Entonces claro, se siente el campo pesado, se siente el dolor y muchas veces la persona también dice, no, yo voy a consultar con mi abuelo, con mi mamá, ¿qué pasó? Y consultan y se llevan tremendas sorpresas, porque es igual que la constelación, que te empieza a sentir. claro. Acá en el campo empieza a sentir. Bueno, pero entonces ahí va una primera tela. Entonces haces la lectura y ya esa tela pasa a otro lado y continuamos hacia abajo, ¿o no? No, digamos que estas otras dos telas son para soporte y para poder simular el espacio-tiempo, ¿cierto? Es Apache, ese espacio-tiempo. La lectura se hace toda acá en estas telas y sí se complementa con unas cartas. Ah, ya, qué maravilla. Unas cartas que nos dan unos mensajes hermosos y en cada tirada, ejemplo, para seguir con el ejemplo que Sí, teníamos ahora, yo tiro la cartica por la mamá, ¿cierto? Porque la sí, abundancia, no sé qué. Y resulta que también le saco, la persona saca la cartica y puede salir, no sé, cualquier carta como esta. Esta, por ejemplo, es envidia, ¿cierto? Entonces complementa claro, complementa la lectura que nos está dando acá con lo que te decía de la relación, de si la otra piedrita salió muy cerquita, salió por allá retirado, si se salió del campo, porque a veces se salen del campo, tirando la piedrita y
resulta que en vez de caer en el campo, caen por allá, se salen, ¿cierto? Sí. Eso también tiene un significado. Entonces, es un sistema de muchos símbolos, ¿cierto? De muchos símbolos. Y es algo muy mágico porque, como puedes ver, es a partir de todos estos elementos chamánicos, de estos símbolos chamánicos, y a la persona es a la que le llega el mensaje, todo es para esa persona, y siempre hay demasiada sincronicidad en este O sea, sistema. a la persona se le va abriendo su nivel de conciencia y puede adquirir, puede bajar la información que el campo le está dando precisamente porque está concentrado, se abrió el campo y tiene acceso a una información que de otra manera no hubiera podido acceder. No hubiera podido acceder. Exacto, sí, es como cuando se hacen las constelaciones, que en lugar, digamos, de que haya un representante, otro humano allí representando a la mamá o al papá, pues acá lo representamos con estos símbolos, ¿cierto? Sin Bueno, necesidad pero de... yo tengo una duda muy grande. Entonces, bueno, la abundancia es una cosa que puede la persona salir a trabajar, pero cuando hay otro tipo de dolor sobre algo que sucedió en la familia, pues yo te lo digo es porque he estado en alguna constelación y cuando se termina de constelar, de pronto la consteladora dice, eso ya quedó resuelto. Entonces me imagino que son temas como que se resuelven es en la inmediatez, ¿o qué? Pues Sí, no sé, yo por ejemplo estuve, pues uno no debe hablar nunca de las, cuando está en constelaciones grupales, no se habla de la constelación de nadie, pero si una persona habló de que en su familia hubo un robo, pues o que hubo un excluido, entonces la consteladora hace ciertas cosas y dice que ya eso quedó solucionado. ¿Acá también o no? acá también, digamos que la primera parte es como, digamos, abrir el campo sistémico, la entrevista, luego las tiradas, la lectura, pero luego de esto, como cada uno de los símbolos nos está representando una situación o una persona, acá en el campo hacemos unas movidas, ¿sí? Sí. Ejemplo, si necesitas que un tema se materialice rápido, entonces lo pones en un cuadrante especial, ¿cierto? Para que se materialice. Si necesitas visualizar y que te vean un proyecto, una idea, entonces se pone en las relaciones y una cantidad de cosas, entonces se organiza el campo de manera tal que se potencialice lo que queremos. Los excluidos también se traen, o ciertas personas que están impactando mucho tu situación actual, entonces no se ponen juntico de ti si salieron, sino que se ponen un poco retirados y en un cuadrante donde les llegue también sanación, ¿cierto? A esa persona. Entonces, como se hacen constelaciones que ellos organizan y dicen frases de liberación, frases de sanación, frases de reconocimiento de cierta situación, de perdón, todo eso se hace en la consulta. Bueno, pero yo, por ejemplo, tú que manejas tantas técnicas de sanación, a mí esto que tú me estás contando me parece bellísimo. Es una manera muy rápida de uno, lo voy a decir en términos coloquiales, es una manera muy rápida de uno hacer en una sola sesión, por ejemplo, un acto de perdón o un acto grande y se ahorra una cantidad de días a donde el psicólogo. Sí, pues yo he tenido situaciones de verdad muy sorprendentes que uno mismo se queda, wow, porque casi que saliendo del campo y al día siguiente, pues saliendo y al día siguiente, ay, me llaman Luz, imagínate qué tal cosa, y yo, en serio, pues uno tampoco le promete a la gente, ¿cierto? Que se vaya de inmediato y que se vayan a dar las cosas, porque también sabemos que hay situaciones que a veces requieren trabajarlo varias veces, ¿cierto? Pero sí he tenido también consultantes que han tenido solución de conflictos también eh, robustos, muy rápido con esta técnica.
Lo que pasa, Luz Helena, es que yo te hice la pregunta. Obviamente los psicólogos son importantísimos. Yo cuando hago determinados tipos de terapia le digo a la persona, usted debe ir donde el psicólogo porque hay cosas que es mejor que ellos lo ayuden. Sino que como donde el psicólogo ellos tienen sus estudios y sus cosas, en cambio acá estamos accediendo a un campo a nivel de alma, a ese campo cuántico. Entonces yo pienso que es por eso que la información baja rápido y la persona puede hacer conciencia en un segundo, puede hacer un clic, puede entender lo que de pronto no ha podido entender en un proceso, pero obviamente todas las cosas son súper necesarias y bueno, o sea, las constelaciones que tú trabajas son una maravilla y de hecho hay muchas personas que así hayan ido mucho tiempo donde una psicóloga, llegan acá y encuentran, como tú dices, la solución, pero no significa que les estemos diciendo que no sigan en su proceso psicológico, ¿sí o no? Así es muy importante también el apoyo de estos profesionales y hay muchas técnicas también muy lindas. En esta hemos visto y en constelaciones en general que de repente suceden las cosas y suceden muy rápido, pero si es por eso, es porque se accede a esas memorias, se accede a ese campo sistémico y es una conexión, como dices tú, de alma, ¿cierto? De esa energía que llega acá a tu campo y que se puede solucionar porque he visto como personas con situaciones complejas identifican en el campo un ancestro y se liberan de situaciones acá, verbalizando, diciéndole a ese ancestro cosas y en muy poco tiempo se han desaparecido dolencias, emociones fuertes. Entonces, sí, esa es, digamos, como la ventaja que dan las constelaciones chamánicas y las constelaciones normales. Hay Yo situaciones aquí, que sí pero yo aquí se me aparece una duda que sí quiero que me la respondas, porque bueno, si una persona, por ejemplo, no es espiritual porque no le llama la atención esos temas y por algo llega a hacerse una constelación, independiente de que esa persona le cueste conectarse con su alma, le cueste entender estas cosas, diga, yo no creo en todas esas carretas, ¿la constelación le sirve o no le sirve? Sí, mira, las constelaciones chamánicas son muy lindas porque respetan el sistema de creencias de las personas, ¿cierto? Entonces, dependiendo del sistema de creencias, digamos, una persona puede salir y simplemente verbalizar diferente. O sea, yo puedo decir, bueno, yo confío en Cristo, el otro decir, yo confío en Buda, el otro en la Virgen Santísima. Es válido, porque es que para el inconsciente es válido y tú deberías es de ser fiel a ese sistema de creencias, porque si tú a esa persona que confía en la Virgen Santísima le dices, no, acá vas a decirle al Buda tal cosa, no te va a funcionar, no te va Mm. a funcionar. Entonces, su alma sabe con qué conecta y desde esa conexión que es pura, genuina, legítima, desde ahí lo vas a lograr, que finalmente el alma no tiene distinción de esa divinidad, ¿cierto? Entonces, es lograr que el consultante se conecte desde su sistema de creencias. Es más, recordé algo de Carl Jung, del psicólogo, que él Sí. algunos de sus consultantes, pacientes, él los mandaba y les decía, no, no tienes que venir donde mí, tienes que ir donde el cura, donde el padre, el sacerdote, a confesarte. Pero ¿por qué? Si usted es bueno, es porque es que tu sistema de creencias es otro. Entonces ve dónde, ¿ya? Entonces, lo bonito de esto es que las frases de liberación, el acomodo y eso se hacen respetando tu sistema. Independiente, te hago la pregunta de otra manera. Sí, yo entiendo la parte porque, pero esas personas igual están conectadas con algo espiritual, independiente si creen en Buda, en Jesús, en lo que sea. Pero cuando una persona, pongámoslo de esta manera, es atea y es más terrenal,
y le cuesta conectar con su parte espiritual, ¿les sirven las constelaciones o son personas que difícilmente lleguen a una consulta de constelación? Pues usualmente quien llega es porque, la mayoría es porque cree, pero sabes que a veces llegan, especialmente los hombres, más que todo por las esposas, o porque le contaron y, ejemplo, alguna vez llegó alguien porque en la tirada la chica tiró al esposo y el Sí, esposo salió el águila, pero salió el águila de ladito, como si estuviera el águila volando con una sola ala, ¿cierto? Entonces ella fue y dijo al esposo, mira, estuve en esto y quise ver tal situación y saliste tú, toda un águila, pero así volando de ladito, o sea, sí, como si algo no te estuviera dejando volar sí, libre. Y él, sí, y cómo así que yo salí allá, yo voy a ir, pues sí, que él quisiera y que le apasionara esto lo espiritual, pero quiso venir a mirar qué pasaba con cierta situación y la constelación le salió a su medida. O sea, desde que esté aquí se abre su campo, acá llega la información. eso era lo que quería saber. Entonces, independiente, él fue como más porque lo empujó la señora o dijo, pero como así, y esto tan raro, yo voy a ir a ver qué me dicen o qué me dice esa señora, si me va a echar carreta o no. Pero ya tú aclaras, se abre el campo independiente que él haya ido por, pues como por colmar como un deseo de saber qué era lo que tú hacías. ¿O Es porque le habías dicho a la esposa que estaba como medio chueco para hablar pues en un lenguaje un poco más coloquial? Y él qué diría, y esta señora porque está diciendo que mi vuelo es chueco, entonces voy a ir. Entonces al abrirse el campo, él se da cuenta y empieza a entender cierta información que dice, esta señora no tiene por qué tener esta información. La empieza a ver y ya se va abriendo incluso más y más a medida que él te va haciendo preguntas. así es, sí, sí. Ya tú sabes que con la mera presencia de estar en el campo y abrir esas memorias y disponerse para estar acá y bueno, con la ayuda también de la Pachamama. Nosotros trabajamos mucho toda esta parte con la ayuda de la Pachamama, de las montañas, Mm. de las lagunas, de todo lo que son los elementos, porque todo este sistema está basado en todo lo que es la Pachamama, la naturaleza. Y para los... Tierra, fuego, aire, ¿cómo es que es tierra, fuego, aire, éter y me falta uno, y el El agua? agua, sí. Entonces, para ellos todas las montañas, inclusive los árboles y todo, tienen un espíritu, ¿cierto? Claro. Entonces, se fundamenta en eso y ellos también están acá, ayudándonos los espíritus de la naturaleza, ayudándonos en todas estas lecturas y ellos se evocan y se convocan también para que estén acá en la Me lectura. parece espectacular todo lo que nos has contado. Me encanta esa claridad. Cuando yo te hago la pregunta que me contestas y ya, entonces la gente dice, ah, ya entiendo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Entonces, pues muy valioso todo lo que nos cuentas. Quiero saber si una persona se conecta con este tema de las constelaciones chamánicas, ¿cómo te puede ubicar, Luz Helena? Bueno, me podrían contactar a mi WhatsApp, mi teléfono lo pueden apuntar y ahí me pueden escribir, que con todo gusto, apenas tenga un espacito, yo les respondo. Y mi teléfono es 300-674-4305. Ahí les está apareciendo en este momento a las personas en pantalla. Yo quedo feliz con esta conversación tan amena que tuve contigo y de verdad quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón que hayas querido estar en conversaciones desde el corazón. Muchísimas gracias y bueno, yo los espero, muy rico este sistema, de verdad que es muy lindo y bueno, es con todo mi ser también y sabemos que somos intermediarios y que definitivamente estamos para servir y bueno, con
mucho cariño y me encantó también haber compartido este rato con Claudia y sus seguidores. Muchas gracias. Y a ustedes, por favor, les pido, si les gustó este programa, compártanlo, es una información de valor. Todas las personas tenemos mucho que sanar. Hay personas que dicen que están perfectas, que no tienen nada que sanar, pero no, tenemos heridas de la infancia y en la medida que las vamos reconociendo, vamos avanzando cada día a ser mejores personas. Entonces, compartan la información y los espero nuevamente en 8 días en otro capítulo de Conversaciones desde el Corazón. Chao, chao. Chao, chao.